En lo Público, un programa realizado por el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública, en colaboración con el Programa de Posgrado en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica. Buenas, les damos la bienvenida a este cuarto episodio de la tercera temporada En lo Público, el podcast del CICAP con colaboración del Programa de Posgrado en Administración Pública. Recuerden que pueden enviarnos sus preguntas o comentarios al correo enlopublico.cicap@ucr.ac.cr. En este espacio, en este cuarto episodio, contamos con la presencia del doctor Mauricio Vargas, quien es doctor en Medicina y Cirugía, magíster en Administración de la Salud y Salud Pública y profesor en Gerencia de la Salud y Sistemas de Salud en la Universidad de Costa Rica y en el ICAP, así como en otras instituciones académicas en la región. También es consultor de la OPS, de la OMS, del ICAP, del Banco Mundial, del BID y el director de la práctica de salud de KPMG Consulting para América Latina en materias de sistemas de salud y seguridad social. Asimismo, es autor de diversas publicaciones, cogestor de los equipos básicos de atención integral en salud en Costa Rica, los EBAIS, que ha significado la reforma más relevante para la atención primaria en el país. Como parte para este esfuerzo, fue cogestor y dirigió el movimiento cooperativo en salud, pionero de la terciarización de servicios públicos de salud en la región. Muy bienvenido, don Mauricio, a este podcast En lo Público, este cuarto episodio. No, más bien el agradecido soy yo por la oportunidad y de posicionar también un tema que tiene que ver con lo público, definitivamente. Así es, un tema de salud que al final es de total relevancia para todos. Y cuando contamos de buena salud, pensamos que no necesitamos de la salud, pero cuando está afectada nuestra salud, ¿qué pasa con eso? Y ahí es donde acudimos a la institucionalidad pública para ser atendidos, o bueno, la privada, pero en este país es muy importante la salud pública. Y para iniciar, ¿usted podría contarnos cómo definiría de alguna forma sencilla lo que significa la protección social y por qué es importante en la vida cotidiana de todas las personas? A ver, me parece que es muy relevante partir de un concepto porque la misma OIT, la Organización Internacional del Trabajo, asimila protección social con seguridad social. La seguridad social tiene que ver, pues, básicamente con lo que hacemos para que nos entendamos, ¿verdad? Para que nos entienda la gente también, con lo que hace la Caja del Seguro Social y lo que hace el Instituto Nacional de Seguros, que tiene riesgos del trabajo. Tiene que ver con prestación de servicios de salud, pero también con pensiones. Y como decía, en el caso nuestro, bueno, eso es la Caja, pero el INSS es seguridad social también, porque tiene riesgos laborales. Entonces, por razones históricas en Costa Rica está dividido, ¿verdad? Lo que es servicios de salud, de atención general, digámoslo de esta manera, y lo que son pensiones en la Caja del Seguro Social y lo que son riesgos laborales en el INSS. En realidad, la historia de las instituciones pioneras y las que han trabajado de una manera diferente en el mundo el tema, tienen los tres temas están integrados en una misma institución. Bueno, Costa Rica, por razones históricas, tiene esa división. Lo digo porque protección social tiene un sentido mucho más amplio. Al margen de que la OIT los asimile, yo no lo veo de esa manera, porque protección social tiene que ver con otra serie de, digamos, de actividades que son también responsabilidad del Estado. La educación, por ejemplo, la educación pública. ¿Por qué? Porque eso genera que la gente más educada sepa cómo desenvolverse, digamos, en sociedad y pueda, digamos, tener la protección desde el punto de vista de una buena educación, ¿verdad? Eso, digamos, como principio. O lo que tiene que ver con asignaciones económicas, por ejemplo, como las que tiene el IMAS, ¿verdad? Digamos, o lo que tiene el Ministerio de Vivienda, que finalmente garantizan que la gente tenga acceso a servicios que son realmente primordiales para el bienestar, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, creo yo, separar lo que es protección social de lo que es seguridad social,
porque la protección social es más inclusiva. Es más, desde mi punto de vista, incluye lo que tiene que ver con seguridad social. Entonces la protección social tiene que ver con todo lo que el Estado define y trabaja para proteger el bienestar de la gente. Entendiendo que hay otro eje, ¿verdad?, que es el económico, pero el eje de lo social es fundamental para el bienestar de la gente. Eso es lo que podríamos decir sobre lo que es el concepto de protección social. Bien, bueno, desde el punto de vista de protección social y seguridad social, la discusión en el país, ¿en qué nivel usted lo encuentra? Si que se podría identificar algún nivel. ¿Qué cosas deberíamos estar haciendo y no estamos haciendo? ¿O qué cosas dejamos de hacer en términos, digamos, de protección social? Sobre todo porque lo pone usted como un concepto más inclusivo. A ver, yo me parece que Costa Rica, si hay algo que ha hecho, ¿verdad? Porque nosotros hemos priorizado en el país históricamente como acciones de gobierno la política social. Y creo que eso es importante, digamos, mencionarlo. Entonces, en realidad, el planteamiento, lo que tiene que haber en materia de protección social, lo tenemos. Lo que hemos visto últimamente, ¿verdad?, sobre todo en estos momentos, ¿verdad?, es un retroceso, digamos, en la materia. ¿Por qué? Porque estamos dejando de financiar los programas de protección social, los programas de vivienda, la seguridad social, la estamos dejando de, digamos, de asumir la responsabilidad que les tiene el Estado en el tema del financiamiento, la asignación, ¿verdad?, económica para, como las que trabaja el IMAS, ¿verdad? Entonces lo que estamos no es dejando de hacer algo, sino más bien no haciendo bien lo que tenemos que hacer y que históricamente lo hemos construido en este país. Digamos eso, que me parece que es importante decir en este momento. Sí, sí. Y bueno, en este caso se puede mirar como desde una institucionalidad, no solamente la Caja o el Ministerio de Salud u otros actores. Como estamos en la Universidad de Costa Rica, vamos a hablar desde la Universidad de Costa Rica. Y yo sé que usted también pues se ha desempeñado también en roles, por lo que hemos hablado acá, de la docencia, investigación, etcétera, de la Universidad de Costa Rica, desde la Universidad de Costa Rica y en la universidad. ¿Qué cree usted que la universidad podría aportar? ¿En qué podría aportar o en qué es, más allá de lo que ya está haciendo, sobre este tema de la protección social a nivel universitario entre todas sus áreas sustantivas? bueno, me parece que es un tema importante el que está planteando, Johanna, usted, porque yo creo que la universidad ha estado muy ausente del trabajo en la materia de protección social. De hecho, en este momento, y bueno, tendríamos que decirlo, cuando uno recorre la historia de la construcción de nuestro sistema de seguridad social, lo construyeron conjuntamente la Universidad de Costa Rica y la Caja del Seguro Social. La universidad formando a la gente para la Caja del Seguro Social y la Caja del Seguro Social ejecutando los programas que tienen que ver con seguridad social. Y eso ha sido, digamos, una historia que a uno le parece que es muy importante, como siempre, tener presente. El sistema de salud que tenemos hoy es producto de la construcción de conjunta entre la Universidad de Costa Rica y la Caja del Seguro Social. Y lo que estamos viendo últimamente es como es, por razones de otro tipo, ¿verdad? Como que de repente nos comenzamos a distanciar. Y esto es algo, digamos, que no es conveniente ni para la Universidad de Costa Rica ni para la Caja, ni para la Caja del Seguro Social. En materia de protección social, yo sinceramente lo que pienso es que la universidad ha estado poco presente. Poco presente porque no tenemos programas de formación, digamos, en el campo. No hacemos prácticamente investigación, tendríamos que decir que es muy limitada y uno diría que hay un investigador insigne en la Universidad de Costa Rica en materia de protección social, que es Juliana Martínez, pero Juliana es Juliana, ¿verdad? Pero realmente la universidad como universidad, uno pensaría que ha estado bastante ausente en el tema de la formación, de la educación continua, para decir algo también, y el tema de la investigación en protección social. Creo que es una deuda que tiene la universidad, indudablemente, y creo que sería bueno pues comenzar a pensar en incursionar, digamos, ya de una manera más
más enfática, digamos, en esta materia. ¿Qué fortalezas podríamos identificar que la universidad tiene precisamente para poder trabajar en esa especie de estrategia, de posicionamiento y de participación de la UCR en tema de protección social? O sea, ¿qué fortalezas podríamos ver que la universidad tiene y que podría aportar sobre este tema? Bueno, primero que yo siempre he pensado que aquí está, que la Universidad de Costa Rica es la universidad. Con esto lo que quiero decir es que aquí hay gente realmente muy buena, ¿verdad? Gente que tiene, digamos, capacidades realmente muy importantes, experiencias muy importantes. Aquí se construye pensamiento y creo que hay un nicho, digamos, que debiera ser aprovechado en ese, digamos, en esa realidad como para poder echar a andar, digamos, los programas de los cuales estamos hablando. Yo lo que creo que es un tema de decisión, ¿verdad? De voluntad y de decisión, estar más presente, digamos, en esta materia. Pero yo no dudo que en la universidad existen los profesionales, primero que podrían tener interés en trabajar la temática. Y eso me parece que es indudable. Y esto, bueno, lógicamente entendiendo que no es un tema de una escuela, ¿verdad? Sino es un tema de la universidad, porque a esto aportan pueden aportar diferentes unidades académicas. Sí, concuerdo de que en la universidad tenemos las capacidades. Y me gustaría preguntarle también, ahora que usted toca este tema, digamos, de la ausencia de la universidad dentro de esta temática, usted que es conocedor por lo que ha venido dialogando incluso en su programa de radio que está en la frecuencia, ahora me decía 870 AM, Diálogos sobre el Bienestar. Y en esos conversatorios, esos diálogos que usted ha tenido sobre este tema, ¿qué le han dicho? ¿Qué le han mencionado? ¿Qué rescata usted de ahí como aquellas evidencias que muestran que en el país este tema ha dejado de ser, se ha dejado un poco de lado, ¿verdad? El Estado costarricense como tal. Y el tema de las políticas públicas tan necesarias hoy en día sobre este tema. Entonces, ¿qué conclusiones usted sacaría de todos esos diálogos que usted ha tenido sobre esta temática y por los cuales, digamos, nosotros como sociedad deberíamos estar reflexionando? A ver, me parece que es un tema con el que había iniciado que hay que tener muy presente, ¿verdad? Hay dos ejes del desarrollo, ¿verdad? Lo económico, pero lo social es también vital para generar bienestar en la gente. Y uno lo que siente es que si bien Costa Rica ha priorizado a través del tiempo, digamos, la política social, si no lo tendríamos, digamos, lo que tenemos hoy, pero no ha dejado de lado, digamos, lo económico, ¿verdad? Ha sabido, digamos, trabajar las líneas, digamos, uno pensaría que de una manera bastante armoniosa, al margen de problemas, de dificultades, de cosas mal hechas, de cosas medianamente hechas, ¿verdad? Eso es una cosa que hay que reconocer, pero creo que hemos tenido, por decirlo de alguna manera, esa inteligencia como para abordar las temáticas, pero nunca, nunca dejando de lado la política social. Digamos, si uno llega a conclusiones en este momento de todo lo que, porque son 3 años, digamos, de estar con el programa, donde hemos invitado gente, tomadores de decisiones, académicos, consultores, asesores de nivel internacional, en realidad la gran conclusión es que hay desafíos de frente a lo que podríamos decir el abandono en los últimos tiempos de la política social en el país. Y uno lo ve muy claramente en la caja del Seguro Social, cuando ya hay una deuda billonaria, ¿verdad?, que es impagable, ¿verdad? Digamos, el Estado no puede pagarle a la caja esa responsabilidad que tiene como Estado. Entonces hay que buscar alternativas para poder, digamos, si no pagar esa deuda, por lo menos recuperar parte de la deuda y entrar a trabajar un nuevo modelo de financiamiento. Porque el modelo de financiamiento que tiene la Seguridad Social en este momento es un modelo que está vinculado al trabajo, ¿verdad? Y resulta que la realidad país lo que nos evidencia es que hay un alto porcentaje de informalidad,
en el trabajo, mucha gente que no puede cotizar, digamos, para la seguridad social, para decir ese tema, un Estado que no asume las responsabilidades que tiene que asumir. Entonces realmente creo que ha llegado el momento también, y eso es parte de las conclusiones a las que se han llegado, a discutir sobre un nuevo modelo de financiamiento de la seguridad social para el país. Lo que sí es cierto y como gran conclusión es que esta es una prioridad, ¿verdad? Porque esta es el gran colchón que ha construido Costa Rica como para poder asumir los embates, digamos, económicos, ¿verdad?, de nivel internacional que nos impactan, o bien los mismos, digamos, las debilidades en la política económica que podríamos haber, digamos, tenido en algún momento. El gran colchón social que tenemos es nuestra seguridad social, la política social, y por eso definitivamente uno pensaría que hay que recuperarla. Bueno, precisamente es que si a nivel de financiamiento, presupuesto público, nosotros no estamos considerando como sociedad el tema de financiarlo, ¿verdad?, que sea realmente una prioridad, pues precisamente eso nos dice mucho. Y también a la par en términos de la política pública, o sea, necesitamos también que la política pública sea pues dirigida específicamente a lo que nosotros como sociedad queremos, el tema de la seguridad social y la protección social. En la región, este sistema que Costa Rica ha tenido es un sistema de vanguardia, baluarte, incluso para un país de renta, bueno, ya no ni de renta media, ¿verdad? Porque según la OCDE ya no somos de renta media, pero se ha analizado y se ha estudiado cómo nuestro sistema es pionero, fue pionero y es de hecho, ahora que usted me señalaba a Juliana Martínez, ella la ha escuchado decir que nosotros como costarricenses no tenemos ni la menor idea de lo que es vivir sin la caja, ¿no? Por eso la importancia de nuestro sistema de salud. Y viendo esto ya de cara un poco a los desafíos que el país tiene, más allá de este tema, y posicionándolo como una prioridad, ¿cuál es la ruta, don Mauricio? ¿Cuál es la ruta? O sea, ¿cómo nosotros logramos que realmente esto sea un tema prioritario, más allá de lo que ya se ha dicho, de cara a las nuevas elecciones? Bueno, ¿podríamos plantear cuál podría ser esa ruta? Bueno, es que eso depende mucho de que, a propósito de las próximas elecciones, de que el candidato o la candidata, ¿verdad?, para hablar de una persona. Bueno, de todas maneras es un tema muy, muy personalizado en este momento, ¿verdad? Ya no tanto los partidos políticos, ¿verdad?, tenga esto como prioridad, ¿verdad? Porque si bien es cierto el tema de la seguridad es un gran problema que digamos que tenemos, creo que el tema de la seguridad social, para hablar solamente de la seguridad social, esto es algo que necesariamente tiene que ser priorizado, por lo que estábamos hablando. Si uno lo que observa en el país es un proceso de lo que podríamos llamar un proceso de privatización de hecho de la salud pública. Por una razón, ¿verdad? Porque cuando el sistema público lo desfinanciamos, lo debilitamos, finalmente la gente pierde la posibilidad de tener acceso a ese sistema, no solamente de tener acceso, sino de tener un acceso oportuno, digamos, al sistema. ¿Qué es lo que hace la gente, verdad? Si su salud se deteriora, para hablar de la salud, ¿verdad? Si su salud se deteriora, la gente tiene que ver qué hace. Entonces busca la opción, y lo que busca es en el sistema privado. Que esto es en mucho la explicación de la fuga de especialistas, ¿verdad? Cuando uno ve el sistema privado, que realmente se ha fortalecido de una manera impresionante, ha sido a costas de las falencias que tiene el sistema público. Entonces, contradictoriamente, ¿verdad?, pues la gente que hemos formado, y que la hemos formado mucho en la Universidad de Costa Rica, los especialistas que están en la caja del Seguro Social encuentran mejores opciones, digamos, no solamente salariales, ¿verdad?, sino de ambiente laboral, ¿verdad?, porque la caja del Seguro Social tiene también debilidades muy importantes en materia de gestión. Y finalmente ha creado, o el sistema en sí, desde el punto de vista de modelo de gestión, es muy débil.
Entonces esta es una realidad que tenemos que enfrentar, pero el candidato o candidata debiera entender la prioridad que tiene la política social y dentro de la política social la seguridad social, para darle, digamos, esa prioridad no solamente desde el punto de vista de financiamiento, sino de trabajo, de el modelo de gestión, etcétera, ¿verdad? Entonces creo que esto es algo que debiera entenderse como prioridad en el próximo debate político. Sí, por ejemplo, cuando se habla de políticas públicas, se habla del problema público, ¿verdad? Y que de ahí sale y que también cómo se percibe ese problema público es cómo se va a hacer la política pública. Si podríamos decir cuál es el problema público sobre este tema para que sea incluido en la agenda de estas futuras autoridades, ¿cómo se ha percibido tal vez ese problema público? ¿Cómo debería percibirse para que realmente se incorpore de forma adecuada en esa agenda y que exista una política pública hacia, sea la protección social, sea la seguridad social, pero que para usted tiene relevancia hoy en día? Bueno, yo diría que hay dos temas, ¿verdad? Voy a empezar con el tema de pensiones, ¿verdad? Porque muchas veces no comprendemos la importancia que tiene ya no hablar de una pensión, ¿verdad? Que la gente mayor de 65 años tenga la opción de acceso a una pensión digna, que esa sería, digamos, el eje de política al que uno aspiraría. No, aquí estamos hablando de la posibilidad de acceder a una pensión, a algo que le permita ya no vivir, sino sobrevivir prácticamente. Porque en esto hay, digamos, mucha contradicción. Hablamos del combate a la pobreza, pero tenemos adultos mayores que no tienen acceso, una gran cantidad que no tienen acceso. Estamos hablando de la tercera parte del 35% de la gente mayor de 65 años que no tiene acceso a una pensión en este país. Y eso me parece que es una vergüenza, ¿verdad? Digamos que en el marco de lo que hemos construido en materia de política social, esto esto sigue existiendo o exista, digamos, en Costa Rica. Entonces hay que trabajar ese tema, ¿verdad? Hay varios planteamientos que se han hecho. La pensión básica universal, donde todo el mundo tenga acceso a una pensión básica, ¿verdad? Está, digamos, ahí en la discusión, probablemente va a quedar en la discusión para el próximo gobierno, ¿verdad? Pero ese es un tema que me parece que es crucial por lo que estamos hablando. Pero lo otro es las famosas listas de espera, ¿verdad? O sea, si hay algo que resiente la gente, ¿verdad? Es que de repente fue referido por un médico general o por otro profesional no especializado en diferente campo y lo refieren para recibir una atención y de repente le dan una cita a ver, es que hay citas a 2 años, a 3 años, ¿verdad? Y esto eso es un tema de gestión, ¿verdad? Es un tema de gestión pública, ¿verdad? Porque no es un tema únicamente de ausencia de especialistas, ¿verdad? Es de cómo hacemos las cosas para poder atender, digamos, correctamente a la gente. Entonces esto es algo que la gente resiente, ¿verdad? Digamos, naturalmente, esta imposibilidad de acceder a un sistema público que le resuelva, digamos, sus problemas. Y como decíamos antes, ¿verdad? ¿Qué es lo que le toca hacer a la gente? De buscar la opción en el sistema privado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque hay cosas que no se pueden, digamos, dejar en el tiempo. Eso es lo que yo diría, esos dos temas, probablemente lo que más resiente la gente claramente y que debieran estar claramente planteados en una política pública a futuro. Así es. Bueno, esperemos que realmente este tema sea tomado en serio. La sociedad costarricense tiene que ser vigilante sobre esto, no podemos ser ausentes. Es un tema que nos toca a todos, es un tema de salud, es un tema prioridad. Entonces, le agradezco muchísimo, don Mauricio, por estar aquí en este cuarto episodio del podcast En lo Público y esperamos realmente, pues, que la audiencia y todos los que nos están escuchando realmente tomen en serio y sean vigilantes en las nuevas elecciones que tendremos ahorita. Estamos a pocos días de empezar la campaña, pero que esto sea tomado en serio por la agenda de las nuevas autoridades, quien llegue a la presidencia de la República. Muchísimas gracias. No, gracias a usted, Giovanna. Gracias a usted. Esto fue En lo Público,
un programa realizado por el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública en colaboración con el programa de posgrado en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica. Agradecemos habernos acompañado durante este episodio y les esperamos para el siguiente.